premiado con ayuda anteriormente descrita y nos va a hablar de los ratones knockout para RAS-GRC1 y RAS-GRC2 en modelos de degeneración retiniana. David, cuando quieras. Bien, buenas tardes a todos. Nosotros en el laboratorio del Centro del Cáncer, dirigido por el doctor Santos, trabajamos con un grupo de proteínas, todas ellas relacionadas con los procesos de señalización celular y todas ellas relacionadas con la oncoproteína RAS. Y trabajamos con ellas porque bajo determinadas circunstancias, cuando se producen mutaciones en estas proteínas, pues se producen procesos tumorales. Esa es la razón por la que en principio estamos interesados en esas proteínas. Evidentemente estas proteínas, su función no es producir cáncer. Su función en condiciones normales tienen diferentes funciones en diferentes tipos celulares. Y eso en concreto es lo que nosotros queremos estudiar, la función de dos de estas proteínas, RAS-GRC1 y RAS-GRC2, concretamente en la retina, donde ya se ha visto y hay indicios de que están realizando importantes funciones. Los procesos de señalización celular son extremadamente importantes para el correcto funcionamiento de los organismos y de los tejidos, ya que todas las células de un tejido deben funcionar de una manera sincronizada y coordinada para poder mantener la homeostasis. Desde un punto de vista un poco más molecular, estos mecanismos de comunicación celular y de señalización celular se producen, hay diferentes tipos de comunicación celular, pero el que nos interesa hoy es el que se produce por la existencia en la membrana de las células de unas proteínas o receptores que son capaces de detectar la presencia de determinados grupos de señales en el ambiente. Y el modo en el que esto funciona es que cuando uno de estos receptores interacciona con la señal adecuada para la que es compatible, se producen cambios en el receptor que a su vez se transmiten a una cascada de señalización que modifica, activando, inhibiendo y modulando toda una serie de proteínas señalizadoras intracelulares que terminan en la activación o inhibición de proteínas efectoras, que son las que al fin y al cabo van a modificar el citoesqueleto, modificar la transcripción de determinados genes o modificar o modular diferentes aspectos del metabolismo celular, que es lo que al final va a producir una respuesta biológica. Pues bien, las proteínas RAS-GRC1 y RAS-GRC2 son un grupo de estas proteínas citoplasmáticas señalizadoras. Son en concreto factores de intercambio de guanina capaces de activar GTPasas de la familia RAS y ROR. Tienen una expresión predominante en el sistema nervioso central, donde se las ha implicado en participación en procesos de plasticidad neuronal, aprendizaje y adicción a determinadas drogas. También se ha visto que pueden ser expresadas en casos concretos fuera del sistema nervioso central, y en este caso se les ha relacionado con procesos en señalización en células linfocitos T, en procesos de linfomagénesis, en la homeostasis de la glucosa y en el desarrollo de las células betas del páncreas, entre otras muchas funciones. En concreto, en el sistema visual se las ha implicado en la transmisión de las señales y en la predisposición a la miopía.
La manera de funcionar de estos factores de intercambio de guanina es que las GTPasas, en este caso aquí muestro por ejemplo la GTPasa RAS, funcionan como interruptores, tienen un modo apagado en el que están unidos a GDP y un modo encendido o activado unidos a GTP. Pues bien, los factores de intercambio de guanina como RAS, GRF1 y GRF2 lo que hacen es promover el cambio de GDP por GTP, activando la GTPasa y permitiendo la señalización a través de estas proteínas. Del mismo modo, hay otro grupo de proteínas, en general denominadas GAP, que lo que hacen es el proceso contrario, lo que hacen es inactivar la GTPasa, eliminando el GTP, convirtiéndolo en GDP. Tanto RAS GRF1 como GRF2 pueden activar a diferentes grupos de proteínas. Por un lado, las proteínas de la familia RAS y la subfamilia RAC. En ambos casos, las proteínas RAS-GRF son capaces de activar estas GTPasas y concretamente en la retina RAS se le han atribuido determinadas funciones en el mantenimiento de los ritmos circadianos y de la modulación de la actividad de los conos. Por su parte, RAC, esta subfamilia de proteínas, concretamente en el sistema visual, se le ha implicado en la regulación del transporte a través del cilio conector, en el mantenimiento de las uniones adherentes, fagocitosis de los segmentos externos y en la supervivencia o degeneración de los fotorreceptores dependiendo de las circunstancias. Un poco distinto es la interacción entre CDC42 con RAS-GRF, ya que en este caso parece ser, pues en estudios in vitro se ha visto que RAS-GRF es capaz de unirse directamente a CDC42, en este caso inhibiendo la actividad de esta GTPasa. Por su parte, CDC42 también se le han atribuido importantes funciones en el ojo y en la retina, como parece que participa en la morfogénesis del ojo, en el desarrollo de la retina y en el funcionamiento de las uniones adherentes a través del complejo CRAMS. El proyecto que nosotros presentamos a FACTI Fundaluce la historia comienza un poco con un paper ya publicado en el año 2009 por el grupo del doctor Santos, donde ya se detectaron importantes alteraciones en las retinas de los ratones knockouts para RAS-GRF1. Estos ratones carecen de esta proteína GRF1 y en este artículo se describían alteraciones tanto en el electroretinograma de la retina de estos animales, que además empeoraba significativamente con la edad de los animales, y además en un estudio de microarrays que se realizó se observaron importantes alteraciones en la expresión de determinados genes, muchos de los cuales están implicados con diferentes distrofias de retina, por ejemplo FOL1, CRB1, miosina 7A, etc. Sin embargo, en este artículo lo que no se llegaron a detectar fueron alteraciones morfológicas o en la estructura de la retina de estos animales. Entonces, un poco viendo la importancia de las alteraciones que aparecían tanto en el electroretinograma como en la expresión génica de estos ratones, decidimos que pues podía merecer la pena mirar un poco más en detalle la retina de estos animales para ver si encontrábamos algún tipo de alteración morfológica y pues ese fue el caso. Hicimos un estudio piloto con animales adultos de entre un mes y un año y estas son un poco las tres cosas que más nos llamaron la atención. Por un lado encontramos la presencia de células que se encontraban en la zona de los segmentos de los fotorreceptores, que después voy a entrar un poco más en detalle. Encontramos también alteraciones en la distribución de proteínas señalizadoras como RAC1 y CDC42, que son proteínas que como acabo de comentar, interaccionan directamente con RAS-GRF. Y además en algunos de los animales de mayor edad observábamos que se producían procesos muy localizados de degeneración de fotorreceptores. De todas estas observaciones, realmente la que más nos llamó la atención fue la presencia de estas células en la zona de los segmentos de los fotorreceptores, principalmente por dos razones. En primer lugar, porque
la verdad es que revisando la bibliografía pues no hemos podido encontrar ningún modelo animal ni ninguna patología retiniana donde aparezca algo similar. Entonces, pues a nosotros nos llamó bastante la atención y además es el único fenotipo de estos tres que acabo de comentar que aparecían en todas y cada una de las retinas que observamos independientemente de la edad, mientras que en las otras dos, tanto la alteración de la distribución de proteínas señalizadoras como la degeneración de retina eran procesos que solo veíamos en los animales de mayor edad. Entonces, pensamos que un poco el origen de todos los problemas podía ser estas células que aparecían deslocalizadas. Entonces, ahí es por donde hemos empezado a tirar un poco del hilo y antes de entrar un poco más en detalles, para los que no estén muy familiarizados con la estructura de la retina, aquí muestro una parte de una sección transversal de retina donde esta capa de las bolitas azules son los núcleos de los fotorreceptores que se sitúan en la capa nuclear externa de una manera muy bien organizada. En esta parte superior se encuentran los segmentos de los fotorreceptores, esto más oscuro es el segmento interno, aquí marcado con anticuerpos contra auxinas, podemos ver el segmento externo y por aquí encima estarían los núcleos, aunque no se aprecian demasiado bien, los núcleos de las células del epitelio pigmentario. Hay que darse bien cuenta que, por ejemplo, en la zona de los segmentos internos de los fotorreceptores, que es de lo que voy a estar hablando a continuación, no aparece ningún tipo celular, ningún núcleo, nada más que los segmentos de los fotorreceptores. Entonces, lo que vimos no se ve demasiado bien, en las retinas de los animales dobles knockouts para RAS-GRC1 y RAS-GRC2, es la presencia, no sé si se puede apreciar algo por aquí, de núcleos, en este caso teñidos con DAPI, de núcleos que se encontraban en la zona de los segmentos internos de los fotorreceptores, zona donde no debería de haber ningún núcleo. Entonces hemos observado estos núcleos, además también en cortes semifinos donde hemos podido ver un poco más en detalle el aspecto de estos núcleos y lo que nos ha permitido ver es que realmente estos núcleos tienen aspecto de conos. Los hemos analizado muy someramente todavía por microscopía electrónica y lo que hemos podido ver en este caso es que esta es la membrana limitante externa, por aquí se encontrarían los núcleos, la capa nuclear, donde están los núcleos de los fotorreceptores, estos son segmentos internos de los fotorreceptores. Y aquí vemos uno de estos núcleos desplazados en la zona de los segmentos de los fotorreceptores que presenta citoplasma que atraviesa la membrana limitante externa y penetra en la zona de la capa de los núcleos de los fotorreceptores. Y por otro lado también nos hemos podido ver como estos núcleos ectópicos, aquí tenemos otro núcleo de estos situados en la capa de los segmentos de los fotorreceptores y en este caso se puede apreciar como presentan un segmento externo similar al de los conos de los animales control. Todo ello lo que nos está diciendo es que lo que creemos que está pasando es que realmente no son células que están aisladas en esta zona de la retina, sino simplemente que algunos conos, no sabemos todavía exactamente por qué, lo que hacen es desplazar el núcleo que debería estar en esta zona de aquí, en la capa de los núcleos de los fotorreceptores, el núcleo se desplaza y se mete en la zona de los segmentos internos. Hemos comprobado que estos conos con los núcleos desplazados expresan marcadores característicos de conos, tanto opsina, marcadores con anticuerpos para opsina roja y verde, como en este caso con anticuerpos para marcar la opsina azul. En ambos casos podemos ver núcleos desplazados expresando estos dos tipos de opsinas características de conos. Entonces, ahora tenemos una idea bastante clara de que lo que tenemos ahí son conos que presentan el núcleo desplazado. Hemos mirado también, hemos cuantificado cuántos de estos núcleos hay en la retina y para ello hemos hecho un estudio regionalizado de las diferentes partes de la retina y lo que hemos visto es que en los dobles animales knockouts, cuando falta RAS-GRC1 y RAS-GRC2, estos núcleos desplazados son mucho más abundantes siempre en la parte ventral de la retina, la parte dorsal, aquí representada con el cubo naranja. También hemos visto que hay algunos, pero siempre en un número mucho menor.
Y algo que todavía no sabemos, porque necesitamos analizar más retinas, es si este aparente diferencia en el número de núcleos entre la parte nasal y la parte temporal es significativo. Bien, la siguiente pregunta que nos hicimos es cuándo se producía el desplazamiento de estos núcleos hacia el segmento interno de los fotorreceptores. Porque hasta ahora todo lo que habíamos hecho era en animales adultos, a partir de un mes de edad, y siempre veíamos los núcleos ya localizados ahí. Entonces queríamos saber si era un proceso que iba ocurriendo a lo largo de la vida del animal, si iban desplazando los núcleos poco a poco, o si era algo que ocurría en el momento de generación de los segmentos de los fotorreceptores. Entonces, para contestar esta pregunta, hemos hecho un estudio inmunocitoquímico a partir de los 3 días de edad. A partir de 3 días es cuando se comienza a desarrollar el segmento de los fotorreceptores, y lo que hemos visto es que, aunque tampoco se aprecia demasiado bien, aquí tenemos marcado con beta-catenina la limitante externa. Esta zona más oscura es el pigmento de las células del epitelio pigmentario. Aquí, la longitud de los segmentos a esta edad es muy pequeña. A P5 no hemos observado, no se observan núcleos desplazados. A P10 empiezan a aparecer, aunque son realmente muy escasos, y sin embargo a partir de P15, P16 van a tener que creerme, porque no se ve prácticamente nada, pero créanme que por aquí se ven unos cuantos núcleos ya metidos en la zona de los segmentos internos de los fotorreceptores. Claro, cuando vimos esto, lo que me estaba diciendo es que los núcleos parece que se desplazaban entre P10 y P15, nos llamó también la atención, porque en un proceso que ocurre de manera normal en la retina, durante el desarrollo de los fotorreceptores, los núcleos, tanto de conos como de bastones, están continuamente en movimiento, desplazándose desde la parte vitreal a la escleral y otra vez para abajo. En la retina adulta, los núcleos de los conos se disponen siempre pegados a la limitante externa, es decir, los primeros núcleos que nos podemos encontrar en la parte más escleral de la nuclear externa son siempre los de los conos, y justo entre esta edad de los 10 y los 15 días es cuando el núcleo de los conos migra hacia la parte escleral y se dispone próxima a la limitante externa. Entonces, claro, cuando vimos esta coincidencia temporal entre este movimiento y lo que nosotros veíamos, que empezaban a aparecer los núcleos en los segmentos de los fotorreceptores, lo que pensamos es que quizás este movimiento estaba de alguna manera desregulado por la ausencia de RAS-GRF1 y RAS-GRF2, y que por eso algunos de estos núcleos no se paraban a tiempo y se metían en la zona de los segmentos de los fotorreceptores. Un poco para intentar ver si esta hipótesis podía ser cierta, lo que hicimos fue en imágenes confocales, marcando con beta-catenina la membrana limitante externa y con anticuerpos contra auxina roja y verde, que marca en este estadio, aunque la imagen no se aprecia demasiado bien, todo el cuerpo de los conos. Pues lo que hicimos fue medir tanto en animales control como en los dobles knockouts, AP11 y AP15, la distancia de cada uno del centro de cada uno de los núcleos a la limitante externa que teníamos marcada en verde, y en el mismo punto medir el espesor de la capa nuclear externa, la distancia entre la limitante externa y el pie del cono marcado con la auxina. Y lo que hemos hecho cuando hemos analizado, al analizar los datos, lo que hemos visto aquí, lo que represento, es una gráfica en la que cada uno de estos puntos azules representa la posición relativa de uno de estos núcleos de los conos que hemos medido, relativa a la nuclear externa. La línea verde representa a la limitante externa, y lo que hemos visto es que a P11, tanto no hemos encontrado, nos aprecian diferencias evidentes en la distribución de estos núcleos en los animales control y en los animales dobles knockout. Sin embargo, cuando miramos lo que ocurre 4 días después, a P15, donde los núcleos de los conos ya se supone que están más o menos en su posición definitiva, pegados a la limitante externa, lo que hemos visto es que efectivamente en el control hay un desplazamiento de los núcleos hacia la zona escleral, pero este movimiento, este desplazamiento es mucho más abrupto, es mucho más exagerado en el doble mutante. Si
comparamos la distancia media de todos estos núcleos respecto de la limitante externa, en los animales control vemos que es muy similar, que aquí es 0,26 y aquí 0,23. Sin embargo, a los 15 días de edad, la media es claramente diferente, aquí que es alrededor de 0,18 y aquí es 0,095. Un poco lo que estamos viendo aquí es que probablemente es este movimiento que se produce en el núcleo de los conos en este intervalo de tiempo, parece que está de alguna manera alterado, y lo que produce es que se muevan de una manera desregulada o descontrolada hacia la zona escleral, y lo que queremos es que esa desregulación es lo que produce que algunos de los núcleos atraviesen la limitante externa en este estadio y se encuentren en la zona de los segmentos de los fotorreceptores. Evidentemente, para comentar un poco los objetivos del proyecto, tenemos que seguir analizando y estudiando los mecanismos que regulan el citoesqueleto, y en concreto la parte del citoesqueleto asociado con el movimiento de los orgánulos. Tenemos que hacer un análisis diferencial de lo que ocurre, todo lo que he contado, lo hemos hecho con los ratones dobles knockouts para RAS-GRF1 y RAS-GRF2, es decir, faltan esas dos proteínas. Queremos ver cuando solo falta una o solo falta la otra para intentar determinar qué funciones específicas tiene cada una de ellas. Vamos a prestar especial atención al análisis de las retinas perinatales, ya que es el momento en teoría RAS-GRF se empieza a expresar en la retina justo en el momento del nacimiento, entonces es un intervalo de tiempo muy interesante. Vamos a seguir con el análisis ultraestructural, no solo de estas células con el núcleo desplazado, sino del resto de la retina, para ver si hay algún otro tipo de alteración. También vamos a intentar averiguar si RAC, que ya se sabe, o se ha implicado en el transporte a través del ciloconector, si vemos algún tipo de alteración en este transporte en las retinas de estos animales. Y otra de las cosas que tenemos que mirar es, ya que RAS es capaz de activar o inhibir diferentes grupos de proteínas, queremos mirar exactamente qué proteínas están activadas o inhibidas de manera diferencial entre los controles y los knockouts, para saber un poco qué rutas de señalización son las que pueden estar más afectadas. Ya para terminar, y como estoy seguro que gran parte de la audiencia está diciendo muy bien, ¿y esto cómo me va a solucionar a mí la vida? Sí que quería decir que este proyecto tiene un carácter claramente de investigación básica, pero lo que sí que creemos es que, dado la importancia de los procesos en los que se ha visto que RAS-GRF1 parece estar implicada en la retina, es muy probable que la información que extraigamos de este proyecto y de esta investigación pueda abrir la puerta tanto al descubrimiento de nuevas dianas terapéuticas o de nuevos tratamientos que puedan ser aplicados a diferentes patologías de la retina. Nada más, simplemente presentarles los grupos que van a llevar a cabo este proyecto. Por un lado, el laboratorio del doctor Eugenio Santos en el Centro del Cáncer, el laboratorio de la doctora Lillao en el INCIL, y reiterar nuestro más sincero agradecimiento tanto a FARPE como a Fundaluce por otorgarnos este premio, y nada, esperar que la colaboración sea fructífera, y nada más. Muchas gracias por esta atención. Muchas gracias, David. Yo creo que si queréis, al final de las charlas abriremos un turno de preguntas para poder participar todo el mundo. Ahora, a continuación, la doctora Marta Cortón, que es investigadora de la Fundación Jiménez Díaz, nos va a presentar los resultados de la ayuda concedida al grupo dirigida por la doctora Carmen Ayuso, de la ayuda del 2011. Nos va a presentar
los resultados, conclusiones del trabajo de investigación en relación al estudio de distrofias de la retina ligada al cromosoma X y otras distrofias de la retina. Marta, cuando quieras. Vale. Muchas gracias, Nicolás. Queríamos agradecer a Fundaluce por habernos invitado a presentar nuestros resultados, también por permitir que fuera yo la que presentara la charla, porque la doctora Carmen Ayuso, por motivos de agenda, no podía asistir. Bueno, creo que en este... Voy a coger mejor el ratón. En este foro creo que no es necesario explicar lo que son las distrofias hereditarias de la retina, pero sí que quería destacar algunas de las características más importantes, porque también voy a hacer referencia a ellas a lo largo de la charla. Es la gran heterogeneidad clínica que tienen estas patologías, en donde, dependiendo del fotorreceptor que se vea afectado, podemos estar hablando de formas centrales, como pueden ser las distrofias de conos, en donde son los conos los primeros que se degeneran, las formas periféricas, como es la retinosis pigmentaria, en donde son los bastones los que están afectados primariamente, y también que existen formas mixtas, con formas como las distrofias de conos bastones. También hay que destacar que las distrofias de retina son unas patologías con gran heterogeneidad genética. Como reflejo de esta heterogeneidad existen numerosos patrones de herencia mendeliana, formas autosómicas recesivas, formas autosómicas dominantes o ligadas al X, formas no mendelianas, y también hay que destacar que hasta en la actualidad se han podido identificar más de 200 genes implicados en el desarrollo de estas patologías. Sin embargo, mutaciones en estos genes solamente explicarían el 50% de los casos de afectos. Todo ello, toda esta gran heterogeneidad, lo que hace es nos dificulta enormemente el trabajo de caracterización clínica y genética de los pacientes. Nosotros en el laboratorio de la Fundación Jiménez Díaz colaboramos también con otros laboratorios dentro de un grupo colaborativo para el estudio de las distrofias de retina, que se denomina SREDNet, que durante más de 20 años han recopilado casos con familias de distrofias de retina. En la actualidad, en los datos de 2013, tenemos recopilados casi 2.400 familias con retinosis pigmentaria, que es la forma más prevalente. Solo en la Jiménez Díaz tenemos recopiladas casi 1.700 familias. Sabemos por estudios epidemiológicos que las formas más prevalentes o más frecuentes son casos esporádicos. Aquellos casos que no tienen antecedentes familiares representan el 50% de los casos que nos llegan al laboratorio, al servicio, pero también existen formas recesivas que también son bastante frecuentes, un 30%, y siendo las formas dominantes y las ligadas al X las menos prevalentes en nuestra población. En la ayuda que nos concedió Fundaluce hace 2 años, nos centramos en el estudio de las familias ligadas al X, que, como sabéis seguramente ya, son aquellas familias en las que los varones portadores de una mutación en el cromosoma X desarrollan la patología. Esta mutación la heredan de su madre, que suele ser portadora, y puede presentar, de no presentar síntomas de forma variada, incluso a desarrollar la patología, como vais a ver en algunos casos que voy a mostrar después. Estas formas representan un 10% de los pacientes en España y se conocen actualmente 5 genes que están identificados, pero no permiten explicar a la totalidad de los casos. Existen un tercio de las familias en las que no podemos encontrar mutaciones. Además, también os voy a presentar resultados de otro tipo de distrofias de retina, que son las formas autosómicas dominantes, en donde, como también sabréis, la patología aparece como consecuencia de la presencia de una mutación en heterocigosis. Existe una probabilidad del 50% de ser transmitida a la descendencia y suelen ser familias, con muchos casos, en distintas generaciones. Alrededor representan el 26% de los casos de distrofias de retina en España y se conocen actualmente más de 41 genes implicados en el desarrollo de estas formas dominantes.
Sin embargo, solamente